es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Soy Otto Sonnenholzner Speer, pero quiero que me llamen Otto porque ya sabemos que lo del apellido no va a funcionar, estamos seguros. Bueno, y de esta manera el otro vicepresidente de Ecuador, el tercero en la era de Lenín Moreno, en 19 meses de gobierno, intentaba de alguna forma simplificar el pronunciamiento de su apellido que ayer intentaban estérilmente las autoridades del Congreso durante su posesión decir. Otto Ramón Sonnenholzner Speer. Señor Otto Sonnenholzner Speer, se acerque a la sala y se le puede hacer la posesión correspondiente. El nuevo vicepresidente de los ecuatorianos tiene 35 años, va a acompañar a Lenín Moreno hasta el 2021, si todo resulta como se espera. Un buen día a todos, bienvenidos a la mañana de NTN 24, soy Ruth El Salto y voy a estar con ustedes con la actualización de las noticias internacionales. Vamos a empezar en México. Donde la pólvora ha vuelto a cobrar vidas. Este es el momento de la explosión de pirotecnia en Tequisquiapan, en el estado de Querétaro. Causó la muerte de 5 personas. El estallido ocurrió en las inmediaciones de una capilla en la que se preparaban las festividades, pero que no contaban con las medidas de seguridad para atender los artefactos. La Coordinación Estatal de Protección Civil ha informado que 4 de las víctimas fallecieron en el lugar y la 5ª está en el hospital por quemaduras de 3er grado. Otras 9 personas resultaron heridas. Violencia y desmanes en Santa Cruz, en Bolivia. La decisión del Tribunal Supremo Electoral de avalar la 4ª candidatura de Evo Morales a la presidencia pone en su punto más alto la tensión en el país. Cientos de ciudadanos se han manifestado frente a la sede del Tribunal Electoral para exigir respeto a la decisión del pueblo en este referéndum del 2016, en el que dijeron no a prolongar al mandatario en el poder. Sin embargo, la manifestación se tornó algo violenta cuando un grupo de encapuchados llegó al lugar, intentaron ingresar de manera abrupta, incendiaron varios elementos y saquearon las dependencias de impuestos nacionales. La primera ministra británica, Theresa May, va a tener que enfrentarse a una moción de confianza a su liderazgo después de que su partido, el Conservador, recibiera las 48 cartas necesarias para convocar la votación. Este proceso se va a llevar a cabo la tarde de hoy en la sala 14 de la Cámara de los Comunes. Si May gana la votación, no podrá realizarse por un año otro proceso similar interno, pero si May pierde, la formación en el poder va a iniciar un proceso interno para elegir a un nuevo líder. May ha respondido que va a luchar contra el proceso interno iniciado por su partido. Competiré por este voto con todo lo que tengo. He sido miembro del Partido Conservador por más de 40 años y en este momento crucial de nuestra historia eso significa asegurar un acuerdo Brexit que cumpla con los resultados del referéndum de la Unión Europea, recuperando el control de nuestras fronteras, leyes y dinero, pero protegiendo los empleos, nuestra seguridad y nuestra preciosa unión al hacerlo. Un nuevo líder no estaría en el cargo antes de la fecha límite legal del 21 de enero. Por lo que una elección de liderazgo corre el riesgo de entregar el control de las negociaciones del Brexit a los parlamentarios de la oposición en el Parlamento. El nuevo líder no tendría tiempo para renegociar un acuerdo de retiro. Francia ha elevado su nivel de alerta antiterrorista y ha reforzado sus fronteras tras el tiroteo registrado el martes en la noche en el centro de Estrasburgo, en el mercado de Navidad de la ciudad. El ataque armado ha dejado 3 muertos, 3 heridos, 8 de ellos en estado grave. Todavía se busca al autor de los disparos que pudo haber huido a Alemania. Testigos del hecho informaron que el atacante gritó "Alá es grande". El presidente Macron ha enviado sus condolencias a los familiares de los fallecidos, mientras la policía informó que ya hay 4 detenidos en torno del presunto autor del tiroteo. La entera solidaridad de la nación con Estrasburgo, nuestras víctimas y sus familias. La policía de Alemania ha intensificado los controles en varios de los puntos fronterizos tras este atentado que mencionamos en Estrasburgo. El presunto atacante ya fue identificado por la prensa como el Sheriff C. Tiene antecedentes penales tanto en Alemania, en Suiza y en Francia.
Según los medios de comunicación, el sospechoso cumplió penas de cárcel por delitos comunes en Alemania, de donde fue expulsado a Francia en el 2017. Alerta en campus de Facebook. Un edificio del complejo de la red social en California ha sido desalojado por una falsa amenaza de bomba. Tras una inspección con unidades antiexplosivos, perros, no se encontraron paquetes o artefactos sospechosos. La amenaza de bomba la recibió el Departamento de Policía de Nueva York, que trasladó la alerta a las autoridades en Menlo Park, localizada al sur de la ciudad de San Francisco. Y Donald Trump ha insistido en su exigencia de obtener 5.000 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México. El presidente de Estados Unidos aseguró que iba a paralizar su propia administración si no lo consigue. En una tensa reunión con los líderes de la oposición demócrata en el Congreso. Estamos hablando de Nancy Pelosi y de Chuck Schumer. El Congreso debe aprobar nuevos fondos para la administración federal antes del 21 de diciembre. Y Trump ha exigido que en ese presupuesto se incluyan los 5.000 millones de dólares para levantar la valla. Más adelante vamos a desarrollar este tema en la mañana. Insistir en la petición de asilo. Este ha sido el objetivo de cerca de 100 centroamericanos de la caravana migrante que marcharon este martes hasta la sede del consulado de Estados Unidos en Tijuana. Cantando y con arengas de apoyo, llegaron a la sede diplomática para entregarle al cónsul un nuevo documento en el que piden de manera formal a Washington acelerar los procesos y terminar con la espera en los albergues. La movilización estuvo acompañada por la policía mexicana. Según el Instituto Nacional de Migración, hay un plan intergubernamental para manejar la llegada de migrantes indocumentados a la frontera común. La Asamblea Nacional de Venezuela ha pedido a los países firmantes del Estatuto de Roma sumarse a la iniciativa de las naciones de la Corte Penal Internacional de investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 2014. En la sesión de este martes, el legislativo de mayoría opositora se aprobó además pedir a la comunidad internacional atención inmediata a la crisis humanitaria, económica, política y social que enfrentan los venezolanos para que sea solucionada a través de mecanismos constitucionales. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien cumple una sentencia de 6 años en la cárcel de Latacunga por la trama de corrupción de sobornos de Odebrecht, ha declinado seguir en una huelga de hambre ante el deterioro de su salud y por pedidos de allegados nacionales y extranjeros. Así lo informó en su red social Twitter. El ex vicepresidente había solicitado un cambio de celda o de cárcel por considerar que en esta prisión su vida corre peligro y por ello emprendió la huelga de hambre que duró 52 días. Celebración en el mundo católico. Como cada año, en los primeros minutos del 12 de diciembre, miles de fieles han cantado las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe desde la Basílica. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México ha reportado que las celebraciones por el aniversario 487 de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyachán, ha congregado a 8 millones de personas. La dependencia añadió que se ofrecieron 2.240 atenciones médicas, se han recolectado 489 toneladas de basura y se distribuyeron 40.000 litros de agua. Mientras tanto, el Papa Francisco ha enviado un saludo a los latinoamericanos durante la audiencia general de los miércoles y sobre todo a los mexicanos con motivo de la celebración de la fiesta de la patrona de América, la Virgen de Guadalupe. El primer Papa latinoamericano, como ya es tradición, celebrará el día de hoy una misa en honor a la Virgen en la Basílica de San Pedro. El Señor Jesús nos dé la gracia de una total confianza en Dios, Padre compasivo, que nos ama y permanece siempre a nuestro lado. Que Nuestra Señora de Guadalupe nos ayude a entregarnos al amor providente de Dios y a poner en Él toda nuestra esperanza. Muchas gracias. Irene Ochea se ha convertido en la mujer con más edad en saltar en paracaídas. Ahí vemos a la bisabuela, tiene 102 años, ha cumplido uno de sus sueños al saltar acompañada a una altura de 4.267 metros. Su hazaña tuvo lugar en el sur de Australia.
Donald Trump dice estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con tal de obtener su tan anhelado muro fronterizo. Durante un acalorado encuentro con los líderes opositores, el presidente estadounidense amenazó públicamente con forzar el cierre de gobierno si no se incluyen los fondos necesarios para la construcción total de la barrera. La prensa captó estas imágenes, las reacciones de este encuentro en la oficina Oval. Ahí vemos a Nancy Pelosi y a Chuck Schumer, quienes han sido los representantes de los demócratas en la cita. El plazo es el 21 de diciembre para que el Congreso dé su veredicto sobre los nuevos fondos para la administración. Pelea en la oficina Oval. En una escena nunca antes vista, el presidente de los Estados Unidos entró en confrontación directa con los líderes demócratas de la Cámara y el Senado. Todo frente a los periodistas. El tema, el muro fronterizo que Trump quiere a toda costa. Bueno, el hecho es que usted puede iniciarlo de esa manera. En la Cámara podríamos hacerlo fácilmente. Bueno, entonces hágalo, pero hágalo. el problema es el Senado, porque necesitamos 10 demócratas y no van a votar por nosotros. Ese no es el punto, señor presidente. El punto es que la equidad está por ser medida. Estamos aquí para tener una conversación. Correcto. Y no creo que deberíamos tener un debate frente a la prensa sobre esto, pero el hecho es que el Senado, los republicanos podrían pasar este proyecto si tienen los votos inmediatamente y establecer el tono por lo que Pensábamos que lo íbamos a aprobar en el Senado. Lo haríamos inmediatamente. En la Cámara lo haríamos muy fácilmente. No es el punto. Nancy, lo haría aprobar en 2 segundos, pero no importa, porque no podemos lograr que se apruebe en el Senado porque necesitamos a 10 demócratas. Tengamos nuestra conversación y luego podemos reunirnos con la prensa de nuevo. Horas antes, Trump ya había establecido el tono para la esperada reunión a través de Twitter. La gente aún no se ha dado cuenta de cuánto del muro, incluida la renovación realmente efectiva, ya se ha construido. Si los demócratas no nos dan los votos para asegurar nuestro país, los militares construirán las secciones restantes del muro. ¿Saben lo importante que es? Los líderes de la oposición acudieron al encuentro con la propuesta de aprobar $1.300 millones para la seguridad fronteriza, algo que Trump no pretende aceptar, pues se necesitan al menos $5.000 millones para levantar su principal promesa de campaña. Lo que está en juego ahora es un posible cierre del gobierno si no hay un acuerdo sobre el presupuesto. Chuck Schumer recriminó al republicano por haber amenazado 20 veces con cerrar el gobierno. No deberíamos cerrar el gobierno por una disputa y usted lo quiere cerrar. Usted sigue hablando de eso. La última vez, Chuck, tú lo cerraste y después lo abriste muy rápido. 20 veces. Yo no quiero hacer lo que tú hiciste. 20 veces usted amenazó con cerrar el gobierno si no conseguía el muro. Trump dijo que estaría orgulloso en paralizar la administración si es por el bien de la seguridad fronteriza. Si no obtenemos lo que queremos, de una manera u otra, a través de ustedes o de los militares o de lo que quieran llamarlo, cerraremos el gobierno. Bien. Y me siento orgulloso de cerrar el gobierno por la seguridad fronteriza. El Congreso debe aprobar nuevos fondos para la administración federal antes del 21 de diciembre. Y Trump ha exigido que en ese presupuesto se incluyan los recursos para la valla fronteriza. Vamos a saludar al senador Carmelo Ríos, presidente de Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos y portavoz también de la mayoría en el Senado de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Un placer para nosotros aquí, Ruth, y un saludo a toda la comunidad latinoamericana, tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica. Senador Ríos, gracias a usted por atendernos esta entrevista. Ayer veíamos que las chispas aparecieron en el despacho Oval después de que Pelosi caracterizara la posibilidad de un cierre, como un cierre del presidente Trump, del cual pues el presidente dice, si no obtenemos lo que queremos, de un modo u otro yo cerraré el gobierno. ¿Qué usted cree que puede pasar luego de este enfrentamiento público? Es un hecho muy desafortunado para la democracia de los Estados Unidos. Esto es un presidente que es irracional, es un presidente que se atreve a esto y muchas cosas más. Él tiene los votos, como muy bien se ha analizado, a nivel del Congreso. En el Senado necesita 10 demócratas. Con esta confrontación, no me cabe la menor duda que en diciembre 21 se va a cerrar el gobierno. Esto es algo que quizás el presidente Trump quiere hacer de cara a que va a entrar un Congreso nuevo en enero, donde la mayoría sería demócrata en el Congreso, y el Senado, aunque él mantiene el control, es un control muy débil. Y lo que quiere es establecer que se atreve y que vamos a tener que tener negociaciones por los próximos 2 años a su manera, o de lo contrario, él tranca el juego. Así que esto no tiene que ver mucho ni siquiera con su muro. Lo que tiene que ver es con el asunto de los próximos 2 años, cómo él va a establecer las reglas de juego, lo que él cree que son las reglas de juego. Y esto pues es muy peligroso no tan solamente para la nación norteamericana, sino para la democracia y para el mundo. Porque esto puede crear otras controversias que no nos va a ayudar en nada, ni a la economía, ni a la seguridad, pero a los latinos significa entonces que somos parte del menú muy amplio
en una mesa donde no tenemos participación. Ahora, el problema migratorio en realidad, siendo honesto, ¿se soluciona levantando un muro o cómo lo ven ustedes? Esto ya parece, muchos analistas dicen que esto es un capricho en realidad del presidente Trump. Es un capricho, ya ese muro existe. O sea, si usted va a la frontera, ya ese muro está ahí. Ya los límites están delineados, ya hay seguridad, ya hay vigilancia. Lo que quiere el presidente Trump es establecer que América para los americanos. Pero se olvida que América somos todos. América es América Latina, están todos los que están al norte. Fíjate que no hay un problema con Canadá, es con México. Y aquí lo que se ha planteado es que él quiere establecer un muro que ya existe. Así que lo que estamos hablando es un capricho, es una promesa de campaña de un partido republicano que se mueve a la derecha totalmente, olvida el consenso y es algo que no tiene precedente en los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros hemos estado viendo desde muy cerca con nuestra organización nacional, donde están todos los legisladores hispanos electos a nivel estatal, y es lamentable ver que lo que siempre ha sido una política de tolerancia, de humanidad, de poder establecer un consenso, de establecer unas reglas, se ha obviado y se violan derechos de humanos, se violan derechos civiles, en una nación que predicamos que somos el portaestandarte de los derechos civiles y humanos. Una gran contradicción. Nunca antes visto, algo que es lamentable y algo que yo espero que se recapacite a nivel de Casa Blanca para poder establecer algo común. O sea, la frontera siempre... Que nunca ha existido en la política que estableció el presidente Trump de separar familias, de establecer sin precedente la violación de derechos humanos y negarle lo que esté establecido por nuestras propias leyes, el asilo a personas que están dejando sus países, sus familias, para poder salvar sus vidas. De eso es lo que estamos hablando aquí. Señor Ríos, ¿qué pasa o cuáles son las consecuencias reales, para que lo explique la teleaudiencia, en caso de que llegue el 21 de diciembre el Congreso dé su veredicto sobre los nuevos fondos para la administración y no contemple el dinero gordo que está pidiendo el presidente Trump para levantar el muro? Bueno, es un colapso total de gobierno en una época muy frágil. Esto atrasaría la agenda económica de los Estados Unidos, la bolsa de valores desplomaría, las inversiones y sobre todo regaría un caos, porque tendrías un Congreso demócrata que entra en menos de 2 semanas con un presidente que ya le ha declarado la guerra. Y una de las cosas que hace falta de los Estados Unidos es el consenso, el diálogo. Nunca antes se había visto un presidente en una discusión pública con un representante del Partido Demócrata, ni en Cámara ni en Senado. Y esto lo que está llevando es un mensaje a la nación de que ya no hay paz, que no hay entendimiento, que no hay consenso, que la división es más amplia de lo que ya era internamente, ahora es pública. Y es un choque total, político y un desmoronamiento del gobierno federal, como lo conocemos. Cierres han existido, ha habido varios cierres en la historia de los Estados Unidos, pero como este, y tan sangriento y a raíz de un capricho, nunca. Y eso pues nos pondría a nosotros como nación en un jaque mate, porque estaríamos a la merced de todas estas políticas públicas que quiere implementar este presidente, que aparentemente va a la reelección y que no nos hace bien ni a Latinoamérica, ni a los Estados Unidos, ni a los latinos que estamos aquí. Vamos a agradecer a Carmelo Ríos, presidente del Caucus Nacional de Legisladores Estatales y también pues, portavoz de la mayoría en el Senado de Puerto Rico. Gracias por haber estado con nosotros. Un buen día para usted. Un buen día para ustedes, un abrazo. Vamos a ver lo que es noticia en la Unión Americana a esta hora. Ya nuestros periodistas en Nueva York, en Washington y en Miami tienen la agenda informativa de lo que es noticia en Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump ha solicitado al Tribunal Supremo que cancele el bloqueo judicial que impuso de forma temporal un juez federal sobre las medidas para limitar las opciones de asilo en la frontera con México. Emiliana Molina desarrolla el tema. Adelante, Emiliana. Así es, Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días. El Ejecutivo pidió al alto tribunal que se oponga al bloqueo de una corte menor. Esto implicaría la entrada en vigor de unas políticas que impiden demandar asilo en el país a los inmigrantes que acceden de forma irregular por la frontera sur, según el documento judicial. El pasado viernes, la Corte de Apelaciones para el 9º Circuito rechazó el recurso del gobierno para quitar ese bloqueo judicial, que se extiende hasta al menos el 19 de diciembre. El pasado 9 de noviembre, Trump ordenó prohibir al menos durante 90 días
las opciones para solicitar asilo en la frontera sur a quienes accedieron al país de forma irregular. Ese mismo día, distintos grupos defensores de derechos humanos demandaron al Ejecutivo y un juez emitió un bloqueo a nivel nacional. Según la proclamación presidencial, la limitación podría ampliarse hasta la firma de un acuerdo con México que permita a Estados Unidos deportar directamente a su vecino del sur a todos los inmigrantes que crucen la frontera de manera ilegal. Estamos en directo desde Washington. Emiliana Molina. Ruth, regreso al Centro Internacional de Noticias con ustedes. Emiliana, gracias. Líderes de América Latina se están congregando en la sede general de la ONU para participar en el Latino Impact Summit 2018, un evento para establecer acuerdos e impulsar también el desarrollo de la región. NTN 24 es medio de comunicación aliado de este evento que tiene lugar en la sede general de Naciones Unidas, como lo decimos. Alejandro Rincón tiene el reporte desde el sitio. Alejandro, la reducción de la desigualdad justamente es una de las metas principales. Adelante. Hola, feliz miércoles para todos. América Latina carece de más políticas públicas que sean ambiciosas para lograr un objetivo, la reducción de la desigualdad en la región. Es por esta razón que al menos hay un conjunto de organizaciones del sector privado y otras que los apoyan, cuyo propósito es discutir esas estrategias que logren reducir estos niveles de desigualdad social. La región América Latina es la más desigual de todo el planeta y allí justo apunta la segunda, última y definitiva jornada del Latino Impact Summit de 2018, que este año llega a su tercera edición y cuyo reto central es precisamente el de proponer estrategias para no solo promover el desarrollo, sino elevar la calidad de vida de millones de personas en el continente americano. Un esfuerzo para el cual la Organización de Naciones Unidas es el aliado esencial por la siguiente razón. Todo lo que se prevé en este encuentro está alineado directamente con la Agenda de Desarrollo 2030, que son los mismos objetivos de desarrollo sostenible que ha previsto Naciones Unidas como la plataforma principal para que alrededor de todo el planeta puedan trabajarse en políticas públicas para mejorar en esencia la vida de millones de personas. Hemos hablado con uno de los protagonistas de la noticia, la Fundación Public, que es justamente una de las entidades centrales en convocar a este liderazgo de América Latina, quien en las siguientes declaraciones nos explica cuál es el reto para la segunda jornada de este miércoles. Sin duda, en esta plataforma queremos reconocer a esos líderes que están generando un impacto, que están trabajando día a día por ese crecimiento de la región y sin duda vamos a hacer una serie de conclusiones muy importantes donde vamos a empezar a promover y a continuar estas conversaciones y queremos que después de la cumbre no se queden solo acá en la sede de Naciones Unidas, sino cómo generamos una conversación constante que permita que más personas, no solamente las personas o los líderes que están tomando aquí decisiones, sino las personas del común también se enteren qué está pasando acá con ustedes que nos ayudan a transmitir el mensaje, porque esas soluciones son las que queremos que las personas del común, del día a día, son las que implementen estas soluciones que se proponen. En esta cumbre, Latino Impact Summit, se han escuchado ya propuestas desde la educación, desde la generación de trabajo decente, incluso desde el rol de los medios de comunicación. Se han propuesto ya algunos elementos que pudieran llegar a futuro a servir como las estrategias o los puntos para la delineación de políticas públicas. Justo en el transcurso de este miércoles habrá otros paneles que se encaminen precisamente en eso, no solo en establecer propuestas, sino en el trazo de acuerdos concretos para mejorar la vida de millones de personas en el continente americano. Y NTN 24, como medio aliado de este evento, seguirá llegando para ustedes toda la información alrededor de esta importante cumbre. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por ese reporte desde Nueva York. Y dos mujeres en Florida roban cajas que dejan en las puertas de las residencias, justamente lo hace el servicio de correo. Un video ha revelado cómo estas señoras se llevan el material y luego huyen en un lujoso automóvil. En Miami la historia la tiene Paola Serna. Paola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues de la manera más descarada, a plena luz del día, las mujeres descienden del vehículo a revisar las cajas enviadas por el correo a varias residencias ubicadas en la localidad de Riverside. Esto es en la costa, hacia la costa oeste del estado de la Florida. Las mujeres miran las cajas y no dudan en llevárselas para subirlas a su automóvil. No corren, no se les ve ningún afán y totalmente desprevenidas lograron ser captadas por cámaras de seguridad ubicadas en las partes frontales de estas residencias en plena temporada navideña, donde las personas suelen hacer estos encargos, estas compras. Pues es usual que el correo las deje ubicadas en estos lugares, hasta el frente de las residencias. Es por eso que las autoridades también están haciendo una advertencia a quienes realizan este tipo de compras para que tomen medidas de precaución y eviten pues convertirse en víctimas de personas como estas mujeres que aparentemente no tenían ningún tipo de necesidad de realizar estos robos, ya que tenían un auto de lujo en el cual se llevaron todas las mercancías. Incluso una de las víctimas de las personas que fueron robadas aseguró que si estas personas se hubieran acercado para pedir algún tipo de ayuda o algún tipo de regalos, pues seguramente se los hubieran dado sin necesidad que los robaran. Las autoridades, como les comento, están en la búsqueda de estas dos mujeres en el área de Riverside, en la Florida. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen ustedes con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Un buen día, Paola. Gracias por ese reporte. Antes de ir al corte comercial, vamos a hablar. Continuamos con La Mañana. Continuamos con más del programa La Mañana de NTN 24, agradeciéndoles por supuesto su sintonía. Avanza en Estados Unidos el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. El martes la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York ha presentado como evidencia sobre los delitos de narcotráfico fragmentos de la entrevista que concedió el capo al actor Sean Penn y en el que también ahí estuvo involucrada pues, la actriz Kate del Castillo. Se conoció en esta entrevista, que fue realizada en 2015, que fue grabada en las montañas de Sinaloa. Ahí el Chapo relata cómo comenzó su vida en el tráfico de drogas, su evolución y cómo llegó a ser uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Tras varios meses envuelta en una polémica, la canciller de Costa Rica, Epsi Campbell, ha renunciado a su cargo. Esta mujer es señalada de nombramientos irregulares en la Cancillería y también de que había justificado como cargos de confianza, uno de ellos a una ahijada. Campbell, que también es vicepresidenta, ha presentado su dimisión al Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Asamblea Legislativa. La Fiscalía General investiga desde julio pasado los nombramientos realizados en la Cancillería para determinar si existe algún delito o irregularidad. La sombra de la corrupción se mantiene vigente en el gobierno de Brasil. A solo 18 días de tomar posesión, el presidente electo Jair Bolsonaro y su familia ya están involucrados en una investigación por fondos incompatibles con sus ingresos. La Fiscalía tiene que investigar la aparición de $300.000 en las cuentas bancarias del hijo del presidente y también senador Flavio Bolsonaro en las últimas semanas. Según el Consejo de Control de Actividades Financieras, el dinero también llegó a las cuentas de la primera dama Michelle Bolsonaro. Tanto el presidente electo como su hijo esquivaron los señalamientos. Y empieza en México las reformas bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario va a presentar al Congreso una iniciativa para cancelar la reforma educativa aplicada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y promulgada en el 2013. Tumbar la medida fue una de las promesas de campaña del líder de Morena, que afirmó que los cambios suponen modificaciones al artículo de la Constitución y si se puede garantizar también el derecho a la educación de calidad a todos los ciudadanos mexicanos. López Obrador además anunció el plan de reestructuración para ayudar a los damnificados por los sismos de septiembre de 2017. Una situación caótica se registró el martes en la sede del Senado de Colombia. Un ciudadano que asistía a la sesión plenaria del órgano legislativo lanzó una bolsa con 4 ratones desde la tribuna. Los roedores cayeron en los curules del Congreso, un hecho que resultó enormemente ofensivo para los senadores que optaron por suspender el debate. Ya las autoridades están investigando cómo el individuo logró burlar la seguridad del recinto para ingresar estos roedores.
Dimisión al interior de la Asamblea Nacional de Venezuela controlada por la oposición. A propósito de los debates por los casos de corrupción, de sobornos y compra de funcionarios, las acusaciones entre los mismos diputados no cesan. Algunos señalan que hay complicidad entre los legisladores para retrasar el proceso de investigación, mientras que otros indican que están recabando pruebas de las denuncias que ha manejado la Comisión de la Contraloría. En Caracas, Oliver Fernández tiene el tema. Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Saludos desde Caracas. Así es, la fracción 16 de julio ofreció una rueda de prensa este martes en los jardines del Palacio Federal Legislativo, en donde denunció que hay alguien interesado en silenciar esta trama de corrupción que involucra a dos empresarios venezolanos, específicamente a Alejandro Andrade y también a Raúl Gorrín. Pero también ellos han denunciado que algunos diputados de oposición, algunos dirigentes opositores y también del propio gobierno de Nicolás Maduro pudieran estar involucrados en esta trama de corrupción y por eso es que en los últimos días no se ha denunciado el caso. Incluso Raúl Gorrín se ha dicho que está en Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro no lo ha citado para de alguna manera hacerle las preguntas correspondientes sobre estos $1.000 millones que según el gobierno norteamericano fueron desfalcados de las arcas de los venezolanos. Sin embargo, vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestro compañero Luis Laya. $1.000 millones de soborno de Gorrín a Andrade, comisiones espantosas que con ese dinero se pudo haber salido en gran parte de la crisis que estamos viviendo los venezolanos. Señalan que se retrasan las investigaciones y la instalación de la comisión especial para estos casos. A estas alturas no se ha instalado la comisión en cuestión. No quiero pensar en este momento que la comisión esté jugando a esto para tratar de tapar este caso y llegue hasta sus últimas consecuencias. En virtud de esto quiero manifestarle al pueblo, a los ciudadanos venezolanos, de que la fracción 16 de julio no dejará este caso. Sin embargo, otros líderes parlamentarios explican que se hacen las diligencias necesarias desde la Comisión de Contraloría. Esos hechos de corrupción son muy graves y tienen que investigarse afuera y adentro. Lamentablemente a la Asamblea Nacional el régimen le ha quitado o le ha pretendido quitar competencias que seguimos teniendo constitucionalmente, pero que en la práctica son difíciles de ejercer. Yo debo decir que la Comisión de Contraloría ha hecho un trabajo bien arduo en esta investigación y que incluso citó a la Comisión de Contraloría a esos dos personajes que hoy están siendo investigados por la justicia norteamericana y estos por supuesto se negaron a asistir. La gran mayoría del dinero extraído habría sido a través de la implementación del control cambiario. Aseguran, este ha sido el peor caso de corrupción. Mira, eso dio para todo. Eso dio para hacer cualquier cantidad de negocios, proveer servicios. Aquí la gente importaba supuestamente fertilizantes y llegaban tanques de agua con creolina. Y de allí todo lo que tú quieras, porque la corrupción afectó desde lo más pequeño hasta lo más grande. Indican que la importancia de esta investigación recae en lo que se podría hacer con este dinero en favor del país. ¿Para dónde se fue todo ese dinero, toda esa bonanza petrolera más el endeudamiento? Eso se fue en corrupción. Y lo mismo pasa en todos los otros ramos de la economía. No, hoy por hoy nosotros seríamos un país de primer mundo cuando vemos los fondos petroleros como el de Noruega, donde es el fondo de reserva más importante del planeta producto del petróleo. Nosotros pudiéramos haber tenido un fondo que triplicara ese. Ruth, algunos diputados a la Asamblea Nacional le han exigido a la Comisión de Contraloría del Parlamento que recaben los elementos de interés criminalístico para poder entonces decir quiénes son los que realmente están involucrados o los empresarios venezolanos y los diputados a la Asamblea Nacional que pudieran estar involucrados en esta trama de corrupción. Es la información que nosotros podemos ofrecer hasta ahora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias a Oliver por ese reporte. 8:41 en Ecuador. Este país tiene nuevo vicepresidente. Se trata de Otto Sonnenholzner, quien fue elegido por la Asamblea Nacional con 94 votos a favor. Este sería el tercer vicepresidente de Lenín Moreno en sus 19 meses de mandato. Economista, 35 años de edad. Se ha convertido en el primero en este cargo que no tiene vínculos con el expresidente Rafael Correa. El informe es de nuestra cadena aliada Teleamazonas.
Sin sorpresas y como ya se anunciaba, la Asamblea Nacional posesionó a Otto Sonnenschölder como vicepresidente de la República. En su primer discurso dijo que todos tenemos un mismo objetivo y que acude al llamado del presidente como ciudadano. Soy Otto Sonnenholzner Esper, pero quiero que me llamen Otto porque ya sabemos que lo del apellido no va a funcionar, estamos seguros. En la vida, la experiencia se define más por la trayectoria que por la edad, por la preocupación más que por la juventud o la falta de experiencia. No se calma en un discurso, se aclara y se demuestra con acciones. Acudo al llamado del presidente, al llamado del país, como un ciudadano más, en un momento clave para la democracia, para la ética, para la recuperación de la confianza en las instituciones y la confianza en las personas. Y esto último debe ser lo primero. Tenemos que volver a creer. También hizo un llamado a la unidad. Que es más lo que nos une que los que nos separa. Y que no debemos permitir que las diferencias políticas nos desvíen de la ruta del desarrollo. Antes de ser posesionado, la Asamblea Nacional, con 94 votos a favor y 27 en contra de los correístas, lo eligió como vicepresidente y el reemplazo de María Alejandra Vicuña. Pero en el legislativo debatieron antes de tomar votación. Tanto no les conocen y nos mienten que aquí ya tenían armado todo. Es más, antes de que se vaya la vicepresidenta Vicuña, ya tenían la terna y nos engañaron diciendo que estaban en apuros armándola. Me parece que es importante destacar que lo que debe regir a quien nos represente es una condición absoluta e íntegramente moral. Presidente, no se puede volver a equivocar. No podemos seguir con una vicepresidencia en vacancia, con una vicepresidencia con encargos, con vicepresidentes andando por fiscalías, en juzgados. No podemos seguir con vicepresidentes presos siendo vergüenza internacional. Sonnenschölder es el tercer vicepresidente de la República que acompaña a Moreno en lo que queda de su periodo de gobierno. La primera ministra británica Theresa May tendrá que enfrentarse hoy a una moción de confianza a su liderazgo después de que su partido, el Conservador, recibiera las 48 cartas necesarias para convocar la votación. El proceso se llevará a cabo esta tarde. La primera ministra británica Theresa May tendrá que enfrentarse este miércoles a una moción de confianza después de que su partido haya recibido las cartas necesarias para iniciar este proceso. Así lo anunció el Comité 1922, que reúne al grupo conservador en la Cámara de los Comunes y que comunicó que ha recibido las 48 misivas necesarias de los diputados para convocar la votación. Esta se celebrará entre las 18 y las 20 horas GMT de hoy en la Sala 14 de la Cámara Baja. Si May gana la votación, no podrá realizarse por un año otro proceso similar interno de acuerdo con las reglas de la formación. Sin embargo, si la primera ministra resulta perdedora, la formación en el poder iniciará un proceso interno para elegir un nuevo líder. Las misivas fueron remitidas en medio de la crisis que vive el gobierno por la decisión de May de retrasar la importante votación que iba a celebrarse el martes del acuerdo del Brexit en los comunes. La premier conservadora decidió postergar la votación que con seguridad iba a perder ante el rechazo que el pacto generó entre los diputados Tories euroescépticos y muchos de la oposición. Ante esta situación, la política inició el martes intensos contactos con líderes europeos a fin de conseguir algún tipo de concesión de la Unión Europea que permita que el acuerdo supere el trámite parlamentario en Londres. La Guardia Civil ha llevado a cabo una de las mayores operaciones contra el tráfico de armas en España. En esta operación se han decomisado 322 armas de fuego, más de 50.000 cartuchos. 4 personas han sido detenidas a raíz de las investigaciones desarrolladas en Madrid, en Asturias y Cantabria. NTN 24 en el lugar de la noticia con Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? La Guardia Civil ha incautado 322 armas de fuego y más de 50.000 cartuchos y detenido a 4 personas de nacionalidad española. Entre las armas intervenidas se encuentran fusiles de asalto AK-47, subfusiles, pistolas ametralladoras y más de 250 armas cortas plenamente funcionales. Esta operación ha sido calificada por las autoridades como la mayor realizada en España en relación a incautación de armas activas. A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de armas, depósito de armas y de guerra, además depósito de municiones. La importancia de esta operación radica no solo en el elevadísimo número de armas de fuego intervenidas, sino en que 275 de ellas
Eran armas cortas, pistolas y revólveres que, como saben, dado su reducido tamaño y facilidad de ocultación, son las que más demandan los delincuentes. Igualmente, es reseñable que se hayan intervenido también 12 armas de guerra, fusiles de asalto AK-47, subfusiles SUCI, alguno de ellos incluso dotado de silenciador, y pistolas ametralladoras, armas estas especialmente peligrosas y potentes por su capacidad para hacer fuego automático y, en consecuencia, para disparar a ráfagas. Por último, queríamos destacar que con esta actuación pues, se ha evitado que ese elevado número de armas incautadas pudieran haber sido vendidas a delincuentes, con las consecuencias que esto puede traer tan graves para la seguridad ciudadana, incluso que a posteriores estos delincuentes las pudieran haber desviado, alguna de ellas, a células terroristas yihadistas. En estos momentos las investigaciones continúan para determinar el origen de estas armas. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Marcelo, hasta pronto. Vamos a un corte comercial y cuando retornemos tendremos la primera reacción del presidente de Colombia, Iván Duque, al episodio de los aviones rusos en Venezuela. Tema que fue abordado en una entrevista exclusiva con nuestra directora Claudia Gurizati. Ya regresamos. Continuamos con La Mañana. Continuamos con el programa La Mañana de NTN 24. Vamos a ver lo que es noticia en el mundo. La pólvora que ha vuelto a cobrar vidas en México. Este es el momento de la explosión en pirotecnia en Tequisquiapan, en el estado de Querétaro. Causó la muerte de 5 personas. El estallido ocurrió en las inmediaciones de una capilla en la que se preparaban las festividades, pero no contaban con las medidas de seguridad para tener estos artefactos. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que 4 de las víctimas fallecieron en el sitio, la 5ª en el hospital por las quemaduras de 3er grado. 9 personas resultaron heridas. Insistir en la petición de asilo. Este ha sido el objetivo de cerca de 100 centroamericanos de la caravana migrante que marcharon este martes hasta la sede del consulado de Estados Unidos en Tijuana. Cantando y con arengas de apoyo llegaron a la sede diplomática para entregarle al cónsul un documento en el que piden de manera formal a Washington acelerar los procesos y terminar con la espera en los albergues. La movilización estuvo acompañada de la policía mexicana. Según el Instituto Nacional de Migración, hay un plan intergubernamental para manejar la llegada de los migrantes indocumentados a la frontera común. Violencia y desmanes en Santa Cruz, en Bolivia. La decisión del Tribunal Supremo Electoral de avalar la 4ª candidatura de Evo Morales a la presidencia pone en su punto más alto la tensión en el país. Cientos de ciudadanos se manifestaron frente a la sede del Tribunal Electoral Departamental para exigir respeto a esta decisión del pueblo en el referéndum del 2016, donde dijeron no a prolongar al mandatario en el poder. Sin embargo, la manifestación se tornó caótica cuando un grupo de encapuchados llegó al lugar, intentaron ingresar de manera abrupta, incendiaron varios elementos y saquearon las dependencias de impuestos nacionales. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, cumple una sentencia de 6 años de cárcel en Latacunga por la trama de corrupción y sobornos de Odebrecht. Bueno, ha declinado seguir en una huelga de hambre ante el deterioro de su salud y por pedido de llegados nacionales y extranjeros, así lo ha dicho. El vicepresidente había solicitado su cambio por considerar que en esta prisión corre peligro su vida y por ello emprendió la huelga de hambre que duró 52 días. Alerta en el campus de Facebook. Un edificio del complejo de la red social en California ha sido desalojado por una falsa alarma de bomba. Tras una inspección con unidades antiexplosivos y perros, no se encontraron paquetes o artefactos sospechosos. La amenaza de bomba la recibió el Departamento de Policía de Nueva York, que trasladó las alertas a las autoridades en Menlo Park, localizada al sur de la ciudad de San Francisco. En Brasil, los ministros de Jair Bolsonaro empiezan a causar polémica a pocos días de su posesión. La futura ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, va a tramitar de manera inmediata la prohibición del aborto bajo cualquier causal, incluyendo la violación. La propuesta que está en trámite en la Cámara de Diputados argumenta que es el feto un sujeto de derecho y por eso tiene derecho a la vida. Hoy la interrupción del embarazo es permitida en Brasil en caso de riesgo de vida de la madre, gestación causada por violación y cuando el feto es
anencéfalo. Francia ha elevado su nivel de alerta antiterrorista, ha reforzado sus fronteras tras el tiroteo registrado el martes en la noche en el centro de Estrasburgo, en el mercado de Navidad de la ciudad. El ataque armado dejó 3 muertos, 3 heridos, 8 de ellos en estado grave. Todavía se busca el autor de los disparos que pudo huir a Alemania. Testigos del hecho informaron que el atacante gritó "Alá es grande". El presidente Macron envió sus condolencias a las familias de los fallecidos, mientras la policía informó que hay 4 detenidos del entorno del presunto autor del tiroteo. La entera solidaridad de la nación con Estrasburgo, nuestras víctimas y sus familias. Por su parte, la policía en Alemania ha intensificado los controles en varios de los puntos fronterizos con Francia tras este atentado en Estrasburgo. El atacante, que ha sido identificado como Sheriff C, tiene antecedentes penales tanto en Alemania, en Suiza y en Francia. Según los medios de comunicación, el sospechoso cumplió penas de cárcel por delitos comunes en Alemania, de donde fue expulsado a Francia en el 2017. Celebración del mundo católico. Como cada año, en los primeros minutos del 12 de diciembre, miles de fieles han cantado las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe desde la Basílica. La Secretaría de Protección Civil de Ciudad de México ha reportado que las celebraciones por el aniversario 487 de las apariciones de la Virgen en Guadalupe, en el cerro de Tepeyachán, congregaron a 8 millones de personas. La dependencia añadió que se ofrecieron 2.240 atenciones médicas, 489 toneladas de basura se recogieron y 40.000 litros de agua han sido distribuidos. Y el Papa Francisco ha enviado un saludo a los latinoamericanos durante la audiencia de hoy, sobre todo a los mexicanos, con motivo de la celebración de la fiesta de la patrona de América, la Virgen de Guadalupe. El primer Papa latinoamericano, como ya es tradición, va a celebrar el día de hoy una misa en honor a la Virgen en la Basílica de San Pedro. El Señor Jesús nos dé la gracia de una total confianza en Dios, Padre compasivo, que nos ama y permanece siempre a nuestro lado. Que Nuestra Señora de Guadalupe nos ayude a entregarnos al amor providente de Dios y a poner en Él toda nuestra esperanza. Muchas gracias. Primera reacción del presidente de Colombia, Iván Duque, al episodio de los aviones rusos en Venezuela. En la entrevista exclusiva que concedió a nuestra directora Claudia Gurizati, ha respondido a la grave inquietud que plantea la llegada de las poderosas aeronaves en un hecho que ha generado tensión diplomática en la región. Dijo que Nicolás Maduro tiene como estrategia crear el demonio invasor. Que en las últimas horas se ha presentado una tensión, un incidente diplomático bien complejo entre Estados Unidos y Rusia por cuenta de los aviones, los bombarderos, los Tu-160, que tienen más capacidad para movilizar armamento nuclear, los rusos que aterrizaron el lunes en el aeropuerto de Caracas. ¿A Colombia le preocupa, a su gobierno le preocupa el tema de estos bombarderos rusos en Venezuela? Pues a mí me parece que ese tipo de actos no dejan de suscitar preocupación. No es la primera vez que eso ocurre. En los últimos 10 años o 15 años se han presentado distintos momentos donde hay algún tipo de movimiento de aviones de combate que dicen que son en procesos de cooperación militar. Pero lo cierto es que no son un buen gesto. Ahora, ¿qué hemos visto nosotros de parte de los Estados Unidos? Y vi la respuesta además que emitió el Departamento de Defensa. Mientras ellos llevan aviones de combate rusos, Estados Unidos lo que está ayudando es con un buque hospital para atender a los venezolanos migrantes en zonas de frontera o en otros lugares del territorio. Yo creo que no podemos dejarnos provocar, no podemos dejar que Venezuela empiece a emplear este tipo de maniobras como herramientas de provocación. Obviamente el continente debe estar alerta. Esto no es solamente un acto inamistoso con Colombia, sino es un acto inamistoso frente a un continente, frente a una región que tiene claro que hay una cosa que se llama el Tratado de Asistencia Recíproca, donde si hay alguna agresión, todos los países deben proteger al país agredido.
Yo creo que ese tipo de maniobras no son prudentes, no ayudan, y por supuesto la actitud que debe tener todo el continente es la de rechazar que se aprovechen de maniobras militares con otros países para hacer demostraciones o provocaciones de fuerza. Ellos argumentan, el gobierno de Venezuela, que esto se hace precisamente para mostrar que están en son de paz frente al despliegue y bases militares de los Estados Unidos por todo el continente. Mire, Claudia, una de las características que ha tenido la dictadura de Venezuela, y en particular el dictador que hoy gobierna Venezuela, es tratar de crear un demonio invasor, para él tratar de atornillarse en el cargo una vez más y tratar de generar exacerbación popular. Esa ha sido siempre la forma en la que han procedido. Por eso yo he sido claro, nosotros, los países que defendemos la democracia, no podemos caer en el discurso belicista que quiere el dictador para perpetuarse en el poder. Por eso el lenguaje que nosotros tenemos que usar es el del multilateralismo y las sanciones implacables. Por eso ha sido tan efectivo esa campaña que iniciamos nosotros para que más países denuncien al dictador ante la Corte Penal Internacional. Y ahora hablemos del fenómeno de la migración, porque Colombia ha resultado ser el mayor receptor de los venezolanos que están huyendo de esa crisis humanitaria tan terrible a la que están sometidos. Estamos hablando de dos escenarios, uno pesimista y otro más optimista. El optimista dice que no van a pasar de 2 millones de venezolanos los que se queden en Colombia. El pesimista habla de 4 millones de venezolanos con un costo de más de 20 billones de pesos, lo que costarían 4 años, comparado con 12 billones y serían solamente 2. ¿Qué ha logrado su gobierno para que los demás países, la comunidad internacional, realmente también se comprometan con estos costos? ¿Qué hicimos? En el marco de la Asamblea de Naciones Unidas se hizo una gran reunión de alto nivel donde empezamos a solicitar la movilización de recursos, donde se constituyeron fondos de organismos multilaterales, donde además se habló de la urgente necesidad de tener un estatus de protección temporal entre varios países para que no sea solamente Colombia el que absorbe todo el peso del flujo migratorio, con todo y que seguramente tendremos la mayor carga. ¿Cuál es la apuesta? Y en esto quiero ser claro. Aquí podemos tener las mejores políticas, pero si no se enfrenta a la causa principal, que es la dictadura de Venezuela, por supuesto que el éxodo va a seguir creciendo. Por eso esa dictadura hay que arrinconarla con todas las sanciones multilaterales, con la investigación y una sanción de la Corte Penal Internacional, y también propiciando lo que hizo la Unión Europea, sancionando no al pueblo de Venezuela, sino al dictador y a su entorno, hasta llegar a asfixiar diplomáticamente ese régimen. El presidente de Colombia también ha respondido a las críticas por firmar el Pacto Mundial para la Migración de la ONU. En diálogo con nuestra directora Claudia Gurizati, dijo que se trata de una gran conquista para proteger el trato humano y los derechos de los migrantes. Iván Duque ha llamado a no dejar que crezca la xenofobia. Usted sabe que por firmar el Pacto de la Migración hace pocas horas se generó una polémica en Colombia, sobre todo por temas muy puntuales, porque así como tiene cosas positivas, tiene otras que sí dejan mucho que pensar. Por ejemplo, se pone en el mismo nivel a un extranjero que a un nacional frente a una opción laboral, en un momento en que el empleo no está tan fácil y que hay mucha informalidad. Por poner solamente uno de esos ejemplos, se prohíbe con estos pactos que se hable mal de la migración. Y en Colombia pues hay muchas ciudades que pues, tienen una opinión negativa porque le está impactando de manera negativa. Primero, el Pacto Global por la Migración no es un documento vinculante, es una declaración. Y es una declaración para entender que la migración es un fenómeno que requiere también una valoración desde el punto de vista de derechos humanos. Colombia no solamente es hoy un receptor de migrantes, Colombia ha sido un originador de migrantes. Colombia puede tener fácilmente en el mundo más de 3 millones de colombianos que han migrado a otros países. Y también firmar esto es pensar en esos ciudadanos colombianos migrantes que también están en el mundo, que muchos han tenido que pasar por situaciones denigrantes. Entonces, reconocer que en el migrante hay una condición de derechos humanos, que hay que evitar la estigmatización, que hay que propiciar una atención, a mí no me parece que eso sea motivo de rasgarse las vestiduras. Es más, yo creo que una de las grandes apuestas, de las grandes reflexiones que debe hacer Colombia, es que hoy nosotros estamos dándole hermandad y fraternidad a los hermanos venezolanos que huyen de la dictadura, que tenemos que reflexionar sobre los años en los que Venezuela acogió a tantos migrantes colombianos y también entender
que cuando venga un camino de la transición en Venezuela, cuando Venezuela pase la horrible noche de la dictadura y empiece la reconstrucción del país, esa va a ser una gran oportunidad para Colombia. Entonces, por eso es tan importante que no dejemos que los sentimientos de xenofobia se crezcan. Por eso es importante entender los rostros y la situación de los migrantes. Entonces, a mí me parece que una declaración que firmaron más de 140 países, que se marginaron 13 por razones respetables de su derecho interno, bien, pero que 140 países reconozcamos que los migrantes merecen un tratamiento con humanidad. A mí me parece que esa es una gran conquista frente a un fenómeno que no es exclusivo nuestro, sino que es un fenómeno que se está empezando a presentar cada vez con más fuerza en distintas latitudes del mundo. En esta entrevista exclusiva con NTN 24 y con Noticias RCN, el presidente Iván Duque aseguró que Colombia apoya la eventual reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA. Lo ha descrito como un hombre comprometido con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. También lo ha elogiado por denunciar lo que llamó atropellos de la dictadura de Venezuela. ¿Colombia es de los países que apoya a Almagro como secretario general de la OEA para su reelección? Se lo digo con esta claridad, sí. El secretario general Almagro debe ser reelegido. Ha mostrado un gran compromiso en la defensa de la Carta Democrática Interamericana. Ha mostrado un gran compromiso al denunciar los atropellos de la dictadura de Venezuela. Ha mostrado un gran compromiso en propiciar la reflexión del continente sobre la crisis migratoria detonada por la dictadura de Venezuela. Creo que ha sido un secretario general comprometido con la defensa de los instrumentos que tenemos en el continente para hacer valer los derechos y proteger la democracia. Espere la entrevista completa al presidente de Colombia, Iván Duque, en el programa La Noche de NTN 24 a las 6 de la tarde en la costa este de Estados Unidos, 6 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima. Aquí hacemos otro corte comercial en la mañana y cuando retornemos vamos a hablar de la grave denuncia que hizo la actriz argentina Thelma Fardín, conocida por su participación en la novela Patito Feo. Ustedes, gracias por su sintonía con la mañana de NTN 24. Quédese con nuestra sintonía. Ya viene Club de Prensa. Alexandra Colón va a hablar hoy sobre el fabricante estadounidense de neumáticos, Goodyear, que ha anunciado el cese de sus operaciones en Venezuela. Alexandra, un buen día.